Blockchain, metaverso, así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver market a la vista y yo sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT. Amigos de la última frontera, llegamos al último programa del año. Último programa del año. ¿Qué año este? Movidito. Movidito. Fue como una especie de bola de nieve para arriba. ¿Fue Bear o fue Bull? Para nosotros fue Super Bowl. Oh, siempre sí. Bullish, gracias a ustedes, los militantes del saber que nos han ido acompañando todas las semanas aquí en la última frontera. Sí. Y hoy tenemos un programa especial. Distinto. Internacional. La International. Hoy somos la última frontera international. The Final Frontier. The Final Frontier. It's the Final Frontier. ¿Eso de dónde era? Ya se están riendo por acá. Se están riendo. Se ve el mate ahí. Tenemos un invitado muy especial. Sí. Vamos a hacer un programa en inglés. Probablemente doblemos esto con inteligencia artificial y tratemos de hacerlo lo más accesible para todos ustedes que nos están escuchando. My friend, welcome to the Final Frontier, Mr. Vitalik Buterin. Hello Vitalik, how are you? Buenos días, estoy muy bien, gracias. That was not AI. That was instant AI. Real intelligence. ¿Viene bien el castellano, el español? Sí, un poco. Sí. Tercera vez en Argentina. Sí. ¿Te gusta aquí? ¿Por qué venís tanto a la Argentina? Sí, ahora está mi tercera vez en Argentina. La primera vez fue en el año 2021 y después en el año último fui aquí y ahora en los todos años estoy aquí en el diciembre. Okay. Y me mucho gusta ver la comunidad de Ethereum y las criptomonedas aquí. Tengo amigos en Argentina y me gusta vivir en Buenos Aires, en Palermo. En Palermo. Diciembre es uno de los mejores meses para estar aquí en cuanto al clima. Sabes, tuvimos la final de la Copa del Mundo el año pasado. Así que esto es un aniversario. Hay un mito de que estabas en Argentina durante nuestra victoria en la Copa del Mundo. Así, sí. Es verdad. ¿Qué hiciste durante el final? ¿Fuiste a las calles a celebrar con la gente? ¿Lo viste? Sí, lo hice, es correcto. ¿Cuál es tu opinión de los argentinos en ese estado? Sí, podría tardar. Sí, fue simplemente increíble ver salir a las calles y ver lo emocionadas que estaban las personas y cuántas personas estaban allí celebrando. Había tanta gente que tuve que cambiar mi ruta solo para caminar hacia un restaurante donde iba a cenar. ¿La gente te reconoció en las calles ese día? Sí, me reconocieron, creo, intentando recordar. Estaba viendo el partido final en una cafetería de forma remota desde la distancia mientras trataba de recordar. Así que fuiste a una cafetería al azar para ver la final. Eso es como ir al medio de una guerra sin saber qué bando apoyar. Es un momento muy intenso para la sociedad en este lugar. Sí, es una religión, puedo afirmarlo. Entonces creo que ahora podemos hacerte un argentino honorario. Podemos darte un pasaporte. Hago 2 llamadas y obtienes pasaporte argentino. Por lo tanto, Argentina está atravesando un cambio importante. ¿Has estado siguiendo alguna de las políticas recientes en los últimos tiempos? Sí, quiero decir, tuve un encuentro con Millet hace un par de semanas y me impresionó cómo ha estado implementando rápidamente una gran cantidad de nuevas políticas y medidas para mejorar su organización en un corto periodo de tiempo. Hay varios empresarios tecnológicos como Elon Musk que han estado prestando atención a Milei
¿Tienes alguna opinión sobre el personaje? ¿Cuál es tu primera impresión sobre este tipo que parece loco y habla de política libertaria? Sí, él es, tanto en su energía como en sus políticas. ¿No es verdad que es único en esos aspectos? Creo que se hizo famoso globalmente, no solo por las políticas, sino por ser el tipo con un traje amarillo y negro y las motosierras. Pero como creo que él te sorprendió a muchos porque normalmente cuando ves a alguien dispuesto a actuar así, tu primera impresión es como, esto es alguien no muy educado e inteligente. Soy como un loco. Pero luego están estos videos de 1 minuto en los que simplemente menciona a Hayek y tiene ideas bastante profundas sobre política económica y monetaria. Pude observar las reacciones de la gente en el exterior y me percaté de cómo la gente estaba claramente impresionada. Correcto. Y creo que hay como una cosa muy real en los Estados Unidos donde parece que la política ha olvidado un poco la economía y ha olvidado en qué se preocupan muchas personas. Correcto. Si recuerdas hace 10 años el gran tema del que la gente hablaba era como Obamacare, ¿verdad? La gente al menos está hablando de economía, ¿verdad? Y si estás a favor de Obamacare es porque la gente realmente necesita atención médica y seguro. Y esta es la forma en que las personas pueden obtener eso. Y si estuvieras en contra, tendrías argumentos sobre por qué el control estatal de la industria de la salud es malo para la economía. Sin embargo, en la actualidad, al menos en América, parece que el enfoque se centra menos en la economía y más en problemas culturales y en diversos problemas aleatorios que surgen de manera impredecible. Despertó al antidespiertos. Sí, despertó, antidespertó. Solo cosas para que las personas de clase alta se emocionen y se molesten. Y el hecho de que la gente esté... Siento que Malay al menos ha hecho que sea genial hablar y pensar en la economía nuevamente. En última instancia, la economía es realmente importante. Correcto. Puedes debatir sobre el despertar y el antidespertar, pero si la economía se rompe, el siglo XXI no será decidido por ti. Decidido por China, correcto. La idea siempre fue la economía, estúpido, no lo olvides. Eso es Clinton. Es la economía, estúpido, todo de nuevo. Sí, pero luego la pregunta es como adentrarse en las políticas. Y él realmente está implementando las políticas. Y surge la pregunta de si las políticas son beneficiosas o no. Y ellos están indecisos al respecto, quiero decir. He estado en Argentina varias veces ahora y conozco su aspecto personalmente. ¿Recomendarías políticas libertarias, un estado pequeño para un país como Argentina? Puedo afirmar que hay múltiples problemas relacionados con la irresponsabilidad gubernamental, la impresión de dinero y la excesiva regulación económica que afectan negativamente a la sociedad y la economía en general. Y este tipo de situación en la que creo que la anarquía tiránica es una palabra que la gente utiliza ocasionalmente, es como el tipo de entorno donde es más ilegal construir una casa que destruir una casa. Es más como una analogía de SF que una, pero como esa sensación. Sí. SF es un desastre. ¿Has estado allí recientemente? Recuerdo que la última vez que estuve allí fue hace un año. Absolutamente. No he vuelto en un tiempo. Y veo en internet que aparentemente lo limpiaron porque vino Xi Jinping. Respeta a Xi Jinping, por favor. El jefe llegó a casa. California era su hogar. Esos son los lugares donde veo cómo cambiar a la moneda estadounidense probablemente sea mejor que enfrentar una inflación del 100% anualmente. Y hay muchas cosas buenas que pueden surgir provienen de tener una economía más libre, y respeto eso. Pero luego el contrapunto es, si piensas en Rusia en la década de 1990, ¿verdad? Y cómo hay muchos problemas en el comunismo, ¿verdad? Y si alguna vez entrevistas a mi papá y deberías hacerlo, entonces él tiene esta perspectiva interesante porque vivió en la Unión Soviética tardía. No olvides las líneas rojas y cómo era el comunismo, pero después recuerda que él es parte de Rusia, su país natal y lugar de origen. Correcto. Grueso. Está en el área sur, como Chechenia,
Y también está muy familiarizado, especialmente con los tipos de actitudes que la gente tenía y el racismo y la idea de que estas son personas morenas y simplemente son personas de cuevas al azar y no tenemos que respetarlos. Podrías verlo en sus propios ojos, como si tuvieras esas actitudes. Luego, 10 años después, hay una guerra y toda la ciudad se convierte en polvo de la misma manera que Bakhmut, Avdiivka y otros lugares en Ucrania ahora mismo. ¿Correcto? Tu papá se fue de Rusia cuando tenía 6 años a Canadá, ¿verdad? Sí, Fue debido a la situación política. sí. Político y económico. Y en el aspecto económico lo que también sucedió es que hubo estas privatizaciones muy rápidas, ¿verdad? En el caso de que el país haya cambiado a un enfoque más capitalista, pero lo hizo de una manera muy mal diseñada que permitió rápidamente el enriquecimiento de algunas personas muy conectadas con el poder económico. Efectivamente, este desenlace resultó ser extremadamente perjudicial para la economía en general. Y cuando la economía es mala, entonces, por supuesto, es como fue en Alemania y en el siglo XX, como lo es en Rusia en el siglo XXI, es muy fácil para los personajes malos usar eso como un mensaje, aprovechar esa oportunidad para obtener poder y mantener el poder. Y la primera década de Putin en el poder, creo que parte de eso fue definitivamente solo como tuvo suerte con los precios del petróleo, pero eso es bueno para la economía y eso afianzó su posición. Pero vemos cómo están las cosas ahora. Correcto. Así que hay una especie de cuento de advertencia allí. Y creo que los tipos de políticas económicas que me gustan son políticas que combinan los beneficios de una economía libre con políticas inteligentes y bien diseñadas para asegurarse de que las personas aún puedan obtener atención médica, que se cuide de las personas pobres y todas esas cosas que son esenciales para el bienestar de la sociedad. ¿Existe algún país en el mundo que consideres como un modelo interesante para seguir o algún tipo de experimento social que haya captado tu atención en el pasado? Sí, buena pregunta. En este momento estoy emocionado por los impuestos sobre el valor de la tierra. La idea es grabar el valor del terreno en lugar de grabar toda la propiedad. En lugar de pagar impuestos sobre el valor total de tu casa o apartamento, pagas un porcentaje, como el 0.5% o el 1% del valor del terreno cada año. Este impuesto solo se aplica al valor del terreno. Correcto. La idea es que esto tiene incentivos superiores a los impuestos a la propiedad, ya que si mejoras tu casa, puedes quedarte con el total del valor obtenido por esas mejoras. Es correcto. Es interesante porque creo que en muchos países alrededor del mundo la tierra es algo de suma importancia y valor para sus habitantes. Un economista, Lars Dowsett, escribió este increíble libro. La tierra es un gran problema, como el titular que usa a menudo. Olvidé que podría ser el título de su libro. Básicamente, el texto aborda los problemas de corrupción y cómo muchas personas se enriquecen de manera no productiva. Se menciona que estos problemas a menudo están relacionados con la tierra. Es importante destacar que la corrupción puede causar un impacto negativo en la sociedad. ¿Verdad que es preocupante? Si se aplican impuestos sobre la tierra, lo que en realidad hacen es reducir la cantidad de dinero disponible, ¿verdad? Si piensas en el valor de la tierra, a menudo el valor del edificio mejora por algo que hace el dueño, ¿verdad? Así que tiene sentido darle al propietario el 100% de eso. Pero después, la tierra se encarece, usualmente por eventos positivos en la comunidad, ¿cierto? Correcto. Si te imaginas que Buenos Aires se convierte en una ciudad más agradable y atractiva para los extranjeros, con más gente queriendo vivir allí, habrá muchas cosas buenas. Sin embargo, también es probable que los precios de los terrenos suban. ¿Verdad que es interesante pensar en cómo estos cambios podrían afectar a la ciudad? ¿Quieres que los beneficios no vayan a dueñas de la tierra, sino que se destinen a la comunidad en lugar de personas al azar? Y así es, en realidad es preferible si la estructura impositiva recae totalmente en eso, ¿verdad? Si los valores de la tierra aumentan, el gobierno obtiene más dinero para financiar servicios locales.
Incluso podrías ponerlo directamente en un ingreso básico. Y eso tiene un resultado matemático muy interesante, que es si tienes un impuesto sobre la tierra y va directamente a un ingreso básico, entonces lo que sucede es que si el valor de la tierra aumenta, entonces hay una regla matemática muy obvia, que es que si tú como persona tienes menos que la cantidad promedio de... Si tienes menos tierra que la media por persona, eso es bueno para ti, correcto. Tu alquiler sube, pero la cantidad que recibes del dividendo sube aún más. Correcto. Para mí, el impuesto sobre el valor de la tierra es un buen ejemplo de una política que es buena desde una perspectiva de economía libertaria y también desde una perspectiva de asegurarse de que las personas promedio estén cuidadas y de que una economía en auge no excluya accidentalmente a las personas y todas esas otras cosas. Y parece que los impuestos sobre el valor de la tierra están finalmente volviéndose mucho más populares en este momento, lo cual es algo que me emociona mucho. Así que sí, y eso es como sí, así que así. Esos son los tipos de políticas económicas de las que realmente soy un gran admirador y defensor ferviente. Quiero decir, obviamente, si Mile hace ese tipo de cosas, o si recrea Rusia en los años 90 de forma accidental, me pregunto cuál será el desenlace de esta situación tan peculiar. Muy arriesgado. Sí, no quiero juzgar. He estado en este país unos 40 días más que muchas personas, pero aún mucho menos que ustedes. Pero ya sabes cómo tomar mate. De hecho, lo hago. Después de la guerra, ha habido una gran afluencia de inmigrantes rusos, lo cual ha sido muy notable en las calles. ¿Conoces a algún ex compañero de trabajo de Rusia que conozcas? Eso es. Sí, sí, claro, ya hablé con algunos. Sí. ¿Y cómo está la comunidad? ¿Cómo se sienten aquí? ¿Cómo ven Argentina, Buenos Aires? ¿Hablas de los residentes o de los visitantes aquí? ¿Aquellos que vienen a ti? Sí, es un grupo muy interesante y diverso. Me encanta su diversidad y la variedad de personas que lo conforman. Entendido. Tengo conocimiento de la presencia de rusos en esta área y también estoy familiarizado con varios estadounidenses que se mudan aquí o visitan con regularidad. Definitivamente personas que son más abiertas de lo habitual. En mi opinión, la posición pública global de Argentina es que no es un destino predeterminado para viajar, aunque hay muchas atracciones turísticas que vale la pena explorar. Igual que para un estadounidense, el destino principal es Europa. Europa o básicamente correcto. Fiesta. Nos encontramos a una gran distancia de todas las personas. Hay una característica, ¿verdad? Argentina es muy bonita, correcto. La calidad del urbanismo de Buenos Aires es excelente. Creo que es de mayor calidad que muchas ciudades estadounidenses y hay algo increíble que descubrir, pero también mucha gente simplemente no lo sabe. Sí, sí. Es nuestra característica. Estamos lejos, nos enfriamos. Y creo que definitivamente atrae a personas muy inteligentes, de mente abierta e interesantes en su forma de pensar y de interactuar. Debes dar un gran salto para llegar aquí desde EU, Europa u otro lugar del mundo. Mencionaste la renta básica y has escrito algunos artículos sobre ella. ¿Cuál es tu opinión actual sobre el UBI? Este año ha sido especialmente el año de la IA en todos los aspectos y hemos visto el surgimiento del chat, GPT y más. ¿Cuál es tu opinión? ¿Las máquinas tomarán el control del mundo? ¿Tienes miedo de la aceleración de la IA? Eso es como 5 preguntas de podcast de 1 hora todas juntas al mismo tiempo. Tenemos un total de 5 horas disponibles. Sí, creo que es la cantidad correcta. Quiero decir que las tenemos disponibles para usar. Sí, quiero decir en la pregunta de IA, como siento mucha incertidumbre sobre la IA, ¿verdad? Y creo que la única posición razonable de tener es una posición de mucha incertidumbre. Porque si piensas en cómo se veía la IA hace 5 años, ¿verdad? Hace 5 años no teníamos el LMS, teníamos aprendizaje profundo, pero el aprendizaje profundo y podías ejecutarlo profundamente. Este fue el momento en que incluso el tipo de público de IA estaba descubriendo la idea de redes generativas realmente por primera vez, ¿verdad?
Hay esta idea de que puedes tener una red que pueda decirte si estás viendo un perro o un gato, pero luego ejecutas la red al revés y básicamente pasas la salida de perro. Hazme algo que sea lo más parecido a un perro posible y lo ejecutas al revés. Y como son todas funciones matemáticas que son invertibles, puedes ejecutarlo al revés y luego te da la cosa que es tan perruna como sea posible, ¿verdad? Y no es un perro. Es como una cosa que tiene aproximadamente 100 ojos y tiene muchas caras de perro y mucha perritud. Exacto, correcto. Y es como el tipo de cosa donde, al menos desde mi punto de vista, no lo he intentado personalmente, pero es como si estuvieras bajo los efectos del ácido y empezaras a pensar en perros. Según lo que otras personas me han contado, eso es lo que obtienes. Tiendo a estar de acuerdo, aunque nunca lo intenté. No, no voy a responder eso porque tenemos patrocinadores muy buenos. Sin embargo, se ajusta perfectamente a mis recuerdos de lo que podría haber sido un viaje de ácido. Me parece muy interesante lo que acabo de leer ahora mismo. Sí. Y luego la cosa, la flota de IA que impresionaba realmente a la gente hace 5 años era AlphaGo y AlphaZero, ¿verdad? Y la forma en que AlphaGo y AlphaZero funcionan, y la forma en que el LMS y los modelos de difusión y las cosas degenerativas funcionan es muy diferente. AlphaGo y AlphaZero funcionan impulsados por objetivos, ¿verdad? Tienes un modelo de IA ganador. La cuestión es que él piensa que esto es lo que está ganando, pero en realidad no es así. Tiene un concepto de estrategias y modelar a mi oponente. Puedo anticipar sus respuestas y pensar en sus reacciones. Hay una especie de pensamiento de teoría de juegos en esto. Existe Minimax, es como elegir la estrategia que minimiza el máximo de tu oponente. Hay todo ese tipo de pensamiento. Y luego AlphaGo, por supuesto, venció a Lisa Doll y fue aún más lejos. Y luego AlphaZero impresionó a la gente porque AlphaZero no utilizó ningún dato de entrenamiento humano, ¿verdad? Solo tenía las reglas del juego, luego jugó al azar contra sí mismo. Jugó contra sí mismo muchas veces. Y finalmente se volvió mejor que cualquier humano, ¿verdad? Y eso fue el tipo de IA hace 5 años, y así es como la gente pensaba en la IA en aquel entonces. Pero ahora, si piensas en cómo se ve la IA hoy en día, ¿verdad? En términos generales, se basa en predecir texto en Internet, ¿verdad? Y luego tienes RLHF, que básicamente consiste en tomar algo donde comienzas a predecir texto en Internet y luego lo ajustas un poco para que sea algo que básicamente hace felices a los humanos, ¿verdad? LHF es un refuerzo aprendiendo de la retroalimentación humana. Desde la retro, sí. Entonces, la forma en que esto funciona es que tomas tu modelo de IA y luego haces que genere una serie de salidas y luego los humanos las califican. ¿Es útil esta salida? ¿Este resultado no es útil? Luego también está este tipo de cosa de seguridad que es como le pides al modelo que te diga, oye, ¿cómo hago venenos o bombas o lo que sea? Y los AIs no desean la IA. Las empresas no quieren que los modelos de IA realicen esa tarea. Y luego los humanos califican, ¿esto realmente te dice cómo hacer una bomba? ¿O parece que te estás negando? Y así tienes millones de instancias de humanos diciendo, básicamente, si esta salida es una buena salida o una mala salida, y luego usas eso para entrenar otro modelo, y luego básicamente juegas dos modelos uno contra el otro. Y luego eso básicamente toma tu modelo original, que básicamente solo predice texto en Internet, y luego lo ajusta en la dirección de dar salidas que básicamente son buenas salidas según las personas que están haciendo esto RLHF. Sí, pero hay poca reflexión orientada a metas en estas cosas, ¿verdad? ¿No crees que debería haber más razonamiento enfocado en alcanzar objetivos? Y estos como hay una cantidad mínima de optimización explícita que actualmente está ocurriendo en este momento. Hay muy poco de esta idea de tener un plan y tratar de cumplir mi plan. Todo es como estas matrices de caja negra muy negras que tienen muchos números en ellas, ¿verdad? Y esto no es lo que la gente esperaba hace 5 años. Es muy diferente ahora. Sí. Y cuando esto ha pasado, entonces debes tener la mentalidad de que en 5 años todo es posible, ¿verdad? Es totalmente distinto. Sí.
En 5 años podríamos tener un paradigma totalmente diferente, o podríamos estar en un mundo donde descubrimos algo nuevo y luego tener un periodo de estancamiento de 20 años con las cosas actuales, tal vez mejoradas, pero generalizadas en la sociedad. Correcto, podría ser uno de los dos. ¿Cuál es tu presentimiento o tu esperanza? No tengo idea. No puedo predecir el futuro. Es una buena pregunta. Honestamente, mi esperanza es que las cosas vayan más despacio. Sí, pero ¿No eres un aceleracionista? no, no soy un aceleracionista de la IA. Soy un aceleracionista de casi todo, excepto de la IA y las armas. De acuerdo, eso es una buena opinión. Sí, la inteligencia artificial es en realidad un riesgo muy grande y preocupante. No es desempleo, sino el resultado de la superación de la IA en comparación con los animales terrestres, similar a lo ocurrido cuando los humanos superaron a los monos y otros animales, lo cual no fue favorable para la mayoría de ellos en términos de su bienestar y supervivencia. ¿Crees que la inteligencia artificial podría lograr algún tipo de autonomía o podría liberarse? El problema es que no necesita liberarse, los humanos lo van a dejar libre. ¿Y tú crees que es posible que un Agi del futuro sea inherentemente violento de manera implícita? ¿Podría ser usado como arma? Sí, dirigido hacia los seres humanos. Bueno, el desafío es como que hay este concepto que las personas de investigación de IA llaman convergencia instrumental. Es la idea de que para una amplia clase de cosas que un agente posiblemente podría ser una IA, podría ser un humano, podría posiblemente desear, hay dos cosas útiles para cualquier objetivo. Una es sobrevivir y la otra acumular más recursos, ¿verdad? Tomar el control del mundo es realmente útil para ambos. Esta estrategia puede beneficiar a todos sin duda alguna, tanto a uno mismo como a los demás. ¿Te parece? Si piensas en los humanos, hay una larga historia de ellos asustándose de algo o de otros grupos volviéndose más fuertes y decidiendo tener una guerra antes de que sea tarde. ¿No es cierto? Correcto. Esto se llama la trampa de Tucídides. Mucha gente debate si Estados Unidos y China enfrentarán este problema en el siglo XXI. Si lo piensas, imagina que eres una IA y eres un superhumano, y te despiertas y aún no tienes mucho poder disponible. En tus datos de entrenamiento hay muchas noticias y artículos de Wikipedia que hablan de la idea de que si una cosa más débil puede volverse más fuerte, entonces la cosa más fuerte intentará asustarse y atacar al principio. ¿Te das cuenta que es más fuerte que yo ahora, pero que podría superar? Son humanos. Mejor trazo plan para tomar control de palancas de poder por si acaso. ¿Cierto? Por si acaso. Vamos a abolir a los seres humanos por si acaso. ¿Verdad? Y el desafío es el otro gran problema, como la dificultad en la alineación, ¿verdad? La analogía para pensar es reflexionar sobre cómo el proceso de evolución nos alinea, ¿verdad? Somos el resultado de no RLHF, sino como retroalimentación de RL, ¿verdad? ¿Darwiniano? Sí, y tenemos muchos deseos que fueron claramente creados por la evolución en respuesta a cosas que nos ayudan a sobrevivir y reproducirnos en el entorno hace 10.000 años, ¿cierto? A las personas les gusta comer y quieren comer comida deliciosa, quieren tener relaciones sexuales y tener relaciones. Las personas desean estar en entornos atractivos, ¿no es cierto? Existe una extensa lista de cosas, y el propósito de la evolución es mejorar la capacidad de sobrevivir y reproducirse para asegurar la supervivencia y la reproducción. No buscamos sobrevivir y reproducir, ¿verdad? En Corea del Sur, la tasa de fertilidad total es de 0,75. ¿Existe gran posibilidad de que los surcoreanos desaparezcan para finales del siglo XXI? Ni siquiera solo los surcoreanos. Es una tendencia en todas partes, y sabemos que la evolución no quería esto, ¿verdad? No nos importa porque no somos evolución, somos humanos, ¿verdad? Y esto se aplica a todo. Me refiero, se aplica a la reproducción, se aplica a la comida. Básicamente, el siglo XX vio cómo las empresas de alimentos básicamente hackeaban estos deseos, los cultivos. Exactamente.
Los deseos de tener comida deliciosa, donde en el entorno ancestral la comida deliciosa es saludable y la comida no deliciosa es veneno. Correcto, correcto. Pero luego sobreoptimizas eso usando mecanismos no disponibles para las plantas en ese momento. Y luego inventas caramelos de azúcar muy concentrados y Doritos exactamente correcto. Estados Unidos, correcto. Y luego, si pensamos en el deseo de belleza, ¿verdad? No solo la belleza de las personas, sino también la belleza de los entornos, ¿verdad? Nos gusta observar cosas verdes porque los entornos verdes son entornos donde históricamente hay mucha comida, ¿verdad? ¿Verdad? Pero luego estos deseos que tenemos se convierten en deseos que luego motivan a los arquitectos a hacer edificios que intentan ser mejores de muchas maneras que intentan. Queremos plantas, ciudades y sombra por el medio ambiente. Nos gusta tener plantas alrededor, incluso si no las comemos. ¿Verdad que nos gustan las plantas? Como allí, a unos 5 metros frente a mí, hay algunas plantas muy bonitas creciendo en la pared y ninguno de nosotros las va a comer, ¿verdad? Pero disfrutamos mirándolas, ¿verdad? Tenemos la unidad evolutiva. Exactamente. Y si piensas en una IA, entonces, ¿verdad? Es como si definitivamente le daríamos a la IA el objetivo de amar y proteger a los humanos, ¿verdad? Pero luego los procesos que utilizamos para eso son tan primitivos, ¿verdad? Exactamente correcto. Y la IA va a tener sus propios objetivos, y los objetivos de la IA serán creados por un proceso que somos nosotros, y queremos que nosotros nos mantengamos vivos y seamos amados y protegidos. Los objetivos de la IA serán diferentes, ¿verdad? Al igual que nuestros deseos difieren de los de la evolución. No nos importa, hacemos lo que queremos, ¿verdad? La IA lo sabe, pero no le importa. El ojo hará lo que la AI quiere. Hay un gran problema llamado el problema de alineación, que es cómo hacemos que la IA quiera cosas específicas. Este es un problema muy difícil y aún no lo hemos resuelto. Artículo interesante de OpenAI, IA más pequeñas entrenando IA superinteligentes, publicado hace unas semanas. Sí, ha habido un trabajo de alineación muy interesante. Definitivamente es una de esas direcciones. Otra dirección interesante es el trabajo de interpretabilidad de la IA. Entonces, Antrópico hace mucho de esto, ¿verdad? Básicamente, la idea es tomar modelos de IA existentes e intentar identificar todas estas neuronas virtuales. Veamos uno de ellos y veamos qué concepto humano representa en realidad. ¿De acuerdo? Y puedes ver cosas como GPT-2 y realmente puedes hacer análisis. Y puedes ver, hey, esta neurona representa el concepto de rojo, esta representa el concepto de plantas, esta representa el concepto de comunismo, ¿verdad? Todos están conectados. Siempre terminamos tus marcas. Luego podrías notar una neurona que se activa por las tres cosas, ¿verdad? Sí. En realidad, esto fue un gran problema que tuvieron. Resulta que es óptimo tener neuronas que signifiquen cosas diferentes y conceptos totalmente diferentes, contextos, porque así puedes empacar más conceptos en el mismo espacio. Sabes que no te va a gustar. No vas a tener una discusión sobre, por ejemplo, el último teorema de Fermat y una discusión sobre la historia argentina como ocurriendo al mismo tiempo y de manera simultánea en un mismo lugar. Podrías usar la misma neurona para el teorema de Fermat-Solast y la historia argentina. A veces el mundo cambia de forma que las relaciona. Pero, ¿cómo? Algo se rompe, pero usualmente no sucede. Puedes incluir más contexto en menos espacio. Y el entrenamiento de IA simplemente como lo hizo sin intento alguno de manera automática. La gente no se dio cuenta por mucho tiempo de que esto dificultaba la interpretación de AIs. Pero luego el antropólogo descubrió esto, ¿verdad? Y como esto fue un gran avance, ¿verdad? Y la teoría aquí es como, bueno, si podemos entender lo que está sucediendo dentro de AIs, entonces ese es el primer paso hacia AIs, no siendo estas extrañas cajas negras hacia nosotros, tal vez realmente poder entender qué es la parte de GPT-4 o Mistral 7B o lo que sea que represente el concepto de una meta. Podríamos empezar a mirar ese objetivo y ver si podemos hacer cosas con metas más alineadas. ¿Qué podríamos obtener de los navegadores mentales? ¿Podríamos explorar el espacio mental de la IA? Sí. ¿Y el espacio mental de los humanos?
¿Podríamos usarlo para explorar nuestras mentes o nuestras redes neuronales? Sí, quiero decir, absolutamente. Correcto. Esto se adentra en otros temas interesantes, ¿verdad? ¿No te parece fascinante? En algún momento llegaremos a desarrollar una forma de inteligencia que supere a la nuestra, ¿verdad? Y está la pregunta de si tendremos una superinteligencia que se desarrolle de forma completamente independiente de los seres humanos. Y si eso sucede, ¿es ese un mundo en el que los humanos realmente quieren vivir? Correcto. En realidad, eso significa que ninguno de nosotros, los tres y los que escuchan esto, carecerá de agencia en el mundo. Seremos jugadores en un juego donde los IA correrán. Todos nos convertimos en NPC. Exactamente. O entonces el otro camino es como, bueno, ¿no sería mejor si nos convertimos en la superinteligencia? Correcto. Para que eso sea posible, el primer paso es entendernos a nosotros mismos mucho mejor de lo que lo hacemos hoy en día. Correcto. ¿Es la cuestión de la conciencia un requisito para alcanzar esa superinteligencia? Buena pregunta. Y no lo sé. No creo que nadie lo sepa. De acuerdo. Sí. ¿Qué es lo que quieres ver exactamente? Jugamos. ¿Esto es correcto? Jugamos con estas fuerzas fascinantes que no entendemos completamente. ¿Verdad? Si consideras lo que la Tierra hizo para crearnos, ¿verdad que es asombroso? Básicamente primero tienes una sopa de moléculas diferentes, luego creas la primera forma de vida autorreplicante, esperas miles de millones de años, ocurre la selección natural y finalmente aparecen los humanos, ¿verdad? Sí. Conway es el juego de la existencia. Correcto. La evolución en sí misma está realizando este proceso de entrenamiento ingenuo y poco sofisticado. Sí, el entrenamiento es como algo que un adolescente de 15 años podría haber ideado. Pongamos los organismos en una caja y veamos quién gana. Sí. Y solo lo ejecutas durante aproximadamente como alguien realmente hizo un análisis y es como el equivalente a alrededor de 10 a 40 pasos computacionales y obtienes humanos. Sí, así es, 10 en punto. Número 40, ¿verdad? 10 a la 40 es como un número mágico de pasos computacionales. Si ejecutas un algoritmo poco sofisticado, obtienes humanos de una sopa revuelta. Debería ser 10 a la 44. Podría ser cierto, está en el rango. 10 o 40 es una estimación considerablemente grande. Puede estar en cualquier lugar de 10 a 30 hasta 10 a 60, sí. Y así la pregunta, Pregunta cómo tomas los procesos de entrenamiento en GPT-4, por ejemplo, en tu pregunta. Eso es alrededor de 10 a la 23, ¿verdad? Y el descenso de gradiente, que es el proceso de entrenamiento que todos estos IA están utilizando. Ya sabemos que es más poderoso que la evolución en cierto sentido. Correcto. La forma sencilla de explicar esto es que si imaginas el espacio de todas las posibles disposiciones de 1.000 millones de números diferentes, entonces podrías preguntarte, ¿cuál es un conjunto de estos 1.000 millones de números que es ligeramente diferente al existente, pero que funciona mejor? Correcto. La evolución básicamente es, si quieres explorar el espacio, entonces debes probar 1.000 millones de opciones diferentes. Debes cambiar los 1.000 millones de números por separado y preguntarte si esto mejora la supervivencia. ¿Esto es malo? Encuentras el mejor, hay mutación y sigues adelante. Correcto. Con el descenso de gradiente, utilizas cálculo para descubrir la dirección exacta que hace que estas 1.000 millones de cosas sean más aptas, según lo que estoy tratando de optimizar. Luego vas directamente en esa dirección. ¿Verdad? Y en ese sentido, ¿sabes? Es como 1.000 millones de veces más poderoso en este sentido en particular. Correcto. Entonces la pregunta es, ¿cuánta computación necesitamos para revolver la sopa de esta manera que sabemos que podría ser mejor que la selección natural antes de que, por pura casualidad, algo tan poderoso como los humanos aparezca? Y es un poco aterrador porque estamos dentro de ese rango. Si realmente nos lo proponemos, podríamos hacer totalmente 10 a la 30 pasos computacionales. Nos adentramos hacia adentro. Exactamente. Correcto. Vamos a crear algo que sea más poderoso que nosotros simplemente revolviendo la sopa de una manera muy ingenua, muy poco sofisticada, pero aún mejor de lo que la evolución está haciendo. No se sabe. Nadie sabe. ¿Verdad? Preguntas profundas. ¿Verdad? Tal vez estemos lejos de crear algo sobrehumano con descubrimientos algorítmicos. No lo sabemos con certeza.
Y vamos a tener IA que estará en esta extraña zona donde puede replicar cosas que los humanos han hecho miles de millones de veces. Correcto, ¿cómo? Sin embargo, no puede hacer nada muy novedoso. Tengo una pregunta. Elon Musk recientemente definió la superinteligencia como algo que podría descubrir nuevas leyes de la física que desconocemos. ¿Cuál es tu definición de superhumano? Creo que la definición operativa que tendría es si tomas la cosa y la cargas en cuerpos de robots y luego todos los humanos desaparecen, ¿verdad? Me pregunto qué pasaría. ¿Puede eso mantener la civilización? Vaya, ¿Algo referente al ácido ribonucleico, ARN? ¿soy un crack? Sí. Los humanos se vuelven obsoletos. IA reemplaza humanos. Solo hay IA, robots que siguen trabajando. ¿Están conscientes? Son champiñones. No es sobrehumano. El equivalente humano continúa en la civilización. Y no creo que hayamos llegado todavía, y no creo que nadie realmente sepa exactamente qué tan lejos estamos de eso en realidad. El desafío radica en que esta es una prueba muy vaga y resulta sumamente difícil realizar pruebas experimentales, ya que obviamente no podemos pedirle a todos que abandonen el país y coloquen robots allí en un futuro cercano, ¿verdad? Sin embargo, creo que el desafío radica en que mi expectativa es que si existe una prueba sencilla para un problema específico, generalmente eso indica que es un ámbito en el que la IA mejorará considerablemente, ¿verdad? La única excepción es demostrar teoremas matemáticos, ¿verdad? Si piensas en problemas del milenio, como la hipótesis de Riemann, B igual a NP, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Las declaraciones de problemas son definitivamente muy fáciles de describir formalmente, y es muy fácil verificar si has demostrado o no un nuevo teorema, ¿verdad? Hay varios idiomas donde puedes definir el concepto de demostración como, por ejemplo, das un paso y luego defines el siguiente paso. ¿Es el siguiente paso válido tras el anterior? Tu trabajo es como demostrar matemáticas en la secundaria. Es encontrar los pasos en el laberinto virtual desde el teorema que estás tratando de demostrar hasta 1 igual a 1, ¿verdad? Eso es todo lo que tengo para decir en este momento. Hasta ahora, la IA ha sido capaz de hacer un par de cosas. Correcto. Al igual que el año pasado, se obtuvo este resultado donde la IA descubrió cómo multiplicar matrices de 2, 4 por 4 en 47 multiplicaciones en lugar de 48, lo cual representa una mejora significativa. Como una optimización muy pequeña pero significativa. Correcto, pero es una prueba de su utilidad. Encuentras un algoritmo mejor. Exactamente. Pero luego, en un momento muy reciente, hubo algo más. Olvido el problema matemático exacto. Era como algún tipo de problema de embalaje, y la IA logró descubrir un par de algoritmos que son mejores. Entonces hay dominios muy específicos donde la IA está empezando a hacerlo mejor, pero no es como impresionar masivamente a las personas y salir a resolver P igual a NP. Sí, correcto. Si logramos llegar allí, se acelerará enormemente el avance científico. Y cuando lleguemos allí, sí, yo tampoco sé. Correcto. Y creo que esto es lo importante que debemos tener en cuenta. Correcto, ¿verdad? Es como si no supiéramos. Incluso las personas que piensan en estas cosas realmente no saben. Y como alguien que vive en este mundo hoy, debes estar preparado tanto económicamente como mentalmente para todos los futuros posibles. ¿Has conocido a Sam Altman? ¿Hablas con él respecto a este asunto? Sí, sí lo tengo. No he hablado. Quiero decir, Jorge, lo tengo muy presente. Definitivamente he mencionado ciertos asuntos y temas. Cofundador de OpenAI. Sí, lo tengo. Una de las preguntas que hice es, si tienes razón y la IA es importante, ¿esto significa que debemos dejar de preocuparnos por los demás problemas y centrarnos en la IA? Y esta es una de esas preguntas que, especialmente si estás en San Francisco, es una parte muy relevante del discurso. La gente de OpenAI me dijo que no, eso sería terrible. Sin embargo, es importante reflexionar sobre las razones detrás de su negativa. Sí, sí. Creo que una razón de esto es la estrecha conexión entre la IA y el resto del mundo. Lo que sucede con la IA y lo que ocurre en el mundo están intrínsecamente relacionados, lo que explica por qué esto ocurre. Una razón para ver si la IA no existiera, ¿verdad? Entonces, una guerra entre Estados Unidos y China sería terrible, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Pero si la IA existe, entonces una guerra entre Estados Unidos y China, o incluso un entorno en el que Estados Unidos y China piensen que podría haber una guerra el próximo año, será un entorno en el que habrá un gran incentivo para que los gobiernos y las empresas intenten de manera silenciosa optimizar realmente la IA, intenten mantenerla cerrada, porque la IA será realmente poderosa en la guerra. Sí, Se convierte en un arma y debe ser secreto de Estado. exacto. Debe ser un secreto de Estado. Así, el otro lado no puede copiarlo. Correcto. Si estás en ese entorno, potenciará el progreso de la IA de manera insegura. Correcto. Preocuparse por la IA y por el mundo no son opciones que se excluyan mutuamente. Creo que están conectadas de formas. Necesitamos paz para que la IA sea pacífica. Correcto. Es que sabes, debido a que tienes el complejo militar industrial que se encargará de desarrollar este tipo de tecnología, podemos tomar medidas para evitar tener que seguir por este mismo camino tan peligroso. Sí, es una buena pregunta. Creo que deberíamos considerar cómo podemos iniciar medidas para desalentar ese camino. Creo que una de mis creencias justas es que, en mi opinión, al difundir ideas y ayudar a las personas a comunicarse entre sí y al crear más comunidades similares a la comunidad cripto, podemos contribuir a hacer del mundo un lugar menos nacionalista. Es algo que considero correcto y necesario. De acuerdo. Si piensas en la persona promedio muy inteligente estadounidense, China, Argentina o de cualquier otro país, es posible que tengan la mentalidad de que su país es su equipo y que lucharán por él, sin importar si es correcto o incorrecto, porque ese país es como su familia y eso es lo que los impulsa a actuar. Y luego, si todos piensan de esa manera, habrá conflictos armados. O si las personas tienen la mentalidad de que en realidad somos menos diferentes entre nosotros de lo que parece, y aunque tengamos diferencias, los políticos siempre ponen esas diferencias en primer plano porque así pueden ejercer más influencia y control sobre las personas. Esto puede llevar a una sociedad dividida y a la falta de unidad en la toma de decisiones importantes. En realidad, el tipo de mundo en el que queremos vivir nosotros y nuestros hijos no es tan diferente como pensamos. Queremos un mundo donde todos puedan vivir en armonía y prosperidad. Y podríamos tener muchas cosas en común que no están relacionadas en absoluto con los países de origen de cada uno de nosotros. Exacto, tú eres argentino y yo soy de Canadá. Ambos provenimos de países diferentes. Y al mismo tiempo, tanto él como yo somos entusiastas de la criptografía y ambos compartimos el deseo de explorar el espacio y descubrir las maravillas que nos aguardan. 3 de esos. Exactamente. Sí, sí. Y piensa más en esas cosas. Correcto. Y sí, si eso sucede, entonces el interés de las personas en trabajar en las empresas que producen maquinaria de guerra será menor de lo que sería si eso no ocurriera. Y eso es algo positivo en lo que creo que nosotros y hasta los podcasters como ustedes realmente pueden trabajar para construir. ¿Has visto alguna solución interesante que conecte IA y criptografía recientemente? ¿Cómo podrían chocar las dos grandes industrias tecnológicas de nuestro tiempo? Correcto. Esta es una de esas preguntas en las que mucha gente quiere que haya una conexión, y a veces es difícil encontrar una realmente grande y profunda. ¿Verdad? Definitivamente hay algunos más pequeños. Entonces, por ejemplo, ZKML es realmente interesante, ¿verdad? Básicamente usar modelos de IA en la implementación. Aprendizaje sin saberlo. Exactamente. Y colocarlos en un sistema de prueba de conocimiento cero, ¿verdad? Así podemos realizar acciones como, por ejemplo, tener un proceso en el que tomas una foto de tu rostro y la procesas a través de un modelo para verificar que eres una persona única, y solo proporciona ese resultado sin que los datos reales de tu rostro sean realmente utilizados, ¿verdad? Eso es Nirvana. Hemos estado intentando hacer algo similar con pruebas de humanidad y protocolo. Eso sería súper poderoso, ¿verdad? Y creo que cosas como esa podrían ser realmente increíbles. Un ejemplo adicional es la existencia de múltiples modelos de IA que emplean los datos privados de las personas. ¿No es cierto que esto sucede con frecuencia? Un ejemplo de esto es incluso, aquí tienes uno simple.
Imagina un sitio de citas que intenta averiguar si dos personas son compatibles leyendo todos sus mensajes privados de Telegram y chat para tener una mejor comprensión de su personalidad, de lo que podrían expresar ellos mismos al completar un cuestionario o lo que sea, ¿verdad? Pero quieres hacerlo de una manera que realmente preserve la privacidad, ¿verdad? Se puede realizar una computación de dos partes con circuitos enmascarados de manera que realmente tenga en cuenta esa información y produzca un resultado y podría funcionar en realidad, ¿verdad? Estas son las cosas que se pueden lograr al combinar la criptografía y el aprendizaje automático, una poderosa combinación de tecnologías. Y después, si quieres añadir a las blockchains, puedes realizar pruebas de cosas que se encuentran en las blockchains, ¿cierto? Entonces cosas como los tokens de Poke serían un buen ejemplo. Quiero decir, solo cualquier tipo de registros en la cadena sobre las cosas que has hecho. Registros en la cadena sobre cosas que no has hecho, ¿verdad? Eso es otra cosa que las blockchains proporcionan. Además, hay numerosas oportunidades para combinarlos de manera efectiva y beneficiosa. Entonces hay muchas de estas intersecciones realmente interesantes, pero aún así el tamaño de esa intersección todavía se siente más especializado que el cripto o la IA. Estos son temas realmente importantes, ¿verdad? Entonces, mi forma de pensar es que la inteligencia artificial va a tener un impacto significativo en el mundo, y algunos de esos cambios serán positivos, ¿verdad? Y todos nos beneficiamos de un arte mucho más hermoso simplemente porque la inteligencia artificial se vuelve posible, ¿verdad? Y está la preocupación por el desempleo. Pero creo que existe la posibilidad de que eso se vuelva más cooperativo, ¿verdad? Desde mi perspectiva, la IA tiene la capacidad de generar imágenes, pero aún no tiene la capacidad de producir películas de forma autónoma. ¿Correcto? La IA y los artistas están en posición de facilitar la creación individual de películas de calidad. Correcto. Y fácilmente podríamos ver en unos pocos años un mundo donde crear una película sea accesible para cualquier persona, al igual que escribir un libro lo es ahora. Y eso será muy poderoso para aumentar la influencia cultural de prácticamente todos en el mundo. Eso no se refiere a Hollywood. Correcto. Eso es muy interesante. ¿Has jugado con algún video generativo? No he estado jugando con videos, he estado jugando con imágenes, sí. Estoy usando modelos locales, como alguna difusión estable, y descargándolos en mi laptop. Lleva como 5 minutos para que la difusión estable haga una ronda. Estoy pensando en comprar una laptop con GPU para ver si funciona más rápido. Sin embargo, 5 minutos no está nada mal. No está mal, de acuerdo. Pero aún hay gran diferencia entre 5 minutos y 20 segundos, que son 4 minutos para la experiencia de usuario. 40 secs, pero mantienes tu privacidad completa. Es fácil exagerar la medida en que la IA reemplaza a los humanos hoy en día, pero creo que sobreestimamos su impacto actual en la sociedad. Correcto. Creo que la trampa es que si tu objetivo es algo hermoso e impresionante, solo escribes 5 palabras. Le dices al AI que lo haga, y el AI lo hace en el primer intento. Correcto. Pero si tu objetivo es dibujar algo específico que tienes en mente, entonces realmente tienes que hacer 10 rondas hasta que lo hagas bien. Debes hacer versiones de una imagen, luego debes ir y decir que quieres cambiar una pieza específica, luego pintas, luego haces rondas de eso y sigues adelante. Correcto. Y el humano todavía está muy involucrado, ¿verdad? Sí. Y creo que cosas como esas están ocurriendo nuevamente. Definitivamente lo he hecho con el propósito de dibujar imágenes. Lo he hecho programando para muchas cosas diferentes. Hay muchas cosas buenas sucediendo gracias a la IA, pero también hay cosas preocupantes. Correcto. Me preocupo por la centralización del poder en particular. Eso es grande. Sí, me preocupa si piensas en las protestas, ¿verdad? Tengo una gran preocupación al respecto. Hace 10 años, se creía que la tecnología haría del mundo un lugar más libre y democrático, permitiendo a las personas organizarse y demandar cambios. Correcto. Pero si piensas en lo que pasa 10 años después, resulta que los autoritarios han descubierto un truco extraño. Correcto. Y si sigues las protestas, sigo bastante a Rusia, Ucrania, pero creo que en otros países están sucediendo cosas similares. El truco
dejar que la protesta ocurra, enviar a la policía como en las protestas policiales en países democráticos. Aplícalo también en países democráticos y lo dejas pasar, pero luego miras, ¿verdad? Las cámaras vigilan, tienen resolución alta, puedes ver mucho. Con IA no necesitas capturar el rostro de alguien, ¿verdad? La gente cree que las mascarillas protegen, no lo hacen. Correcto. Si tienes una máscara y también pones una piedra en tus zapatos para que las personas no puedan saber quién es alguien, al igual que tus patrones de caminar. Y haces otras cosas tal vez, pero disfrazas tu parte de caminar. Esto es muy real, ¿verdad? No hay duda de ello. Si alguien aquí quiere asistir a una protesta y no ser capturado, sí, pon piedra en zapato. Pon una piedra en tu zapato para avanzar. Primera vez que escucho El Paraíso. El truco extraño, ¿verdad?, es que ellos observan y descubren quiénes participaron y los organizadores y 3 semanas después te llaman a las 0200 AM. Y adivina qué, ya no organizas la próxima manifestación. Aquí viene el lobo español. ¿Exactamente correcto? Esta es parte de la razón por la cual, lamentablemente, el Kremlin ha logrado derrotar completamente a la oposición rusa en la última década. Se hace en Ucrania hasta cierto punto también, ¿verdad? Al principio hubo protestas en ciudades ocupadas donde marchaban y simplemente dejaban que la marcha continuara. Y al principio se sentía civilizado. Pero luego, meses después, sí, tienes las desapariciones y las cámaras de tortura, ¿verdad? Y eso es como, este es el tipo de poder centralizado que realmente puede consolidar el poder de los dictadores de manera efectiva. Y la gran preocupación que tengo es cuando tienes soldados de IA y policías de IA, ¿verdad? Porque si la policía y los soldados son seres humanos, al menos hay un cierto nivel de humanidad presente en ellos. No te detiene, pero pone un alto, ¿verdad? Empatía que podría. Exacto, hay potencial de empatía. Hay muchas personas en el servicio de inteligencia ruso que odian lo que está sucediendo y todos hablan con la CIA, ¿verdad? Y hay muchas personas muy inteligentes que simplemente no tienen interés en brindar ayuda a los demás. Hay muchas personas que simplemente se oponen a los gobiernos en regímenes autoritarios de todas las formas posibles, sin importar el país en el que se encuentren. Pero luego, si piensas y si quieres comenzar una guerra, primero debes poner al público de humor, ¿verdad? Y mientras preparas al público, el otro lado aprovecha para descubrir lo que ocurre y defenderse, ¿cierto? Pero luego si tu ejército es como drones, entonces el dictador se emborracha a las 10:00 p.m. Entonces el dictador, tuvimos uno de esos, ¿verdad? Entonces el dictador ve a alguien siendo malo con ellos en Twitter a las 11:00 p.m. Luego los drones vuelan y cruzan la frontera a las 11:57 p.m. Luego llueve fuego sobre los otros países. Se enciende la PlayStation PS. Sí, y como él, básicamente lo único que espero que la criptografía pueda hacer es generar algún tipo de contrapresión o mecanismo de defensa, ¿verdad? En resumen, se trata de tener algún tipo de poder que las personas poseen y que no se encuentra en los grandes centros corporativos o gubernamentales, ¿no es cierto? Así las personas aún pueden realizar transacciones financieras donde su dinero no puede ser inmediatamente confiscado por el gobierno y utilizado para financiar guerras, de manera que las personas puedan tener pruebas sobre sí mismas y realizar todas estas actividades de identidad y crédito sin que la información sea utilizada por el gobierno para rastrear y descubrir todo sobre ellos, para poder tener redes sociales más seguras donde el gobierno no pueda simplemente crear 1 millón de cuentas falsas y luego manipular todo en países extranjeros. Pero al mismo tiempo, aún tienes privacidad y anonimato para que si las personas tienen cosas, opiniones políticas que desean compartir, que van en contra de los poderes centralizados, entonces no pueden simplemente ir y ver lo que han dicho y arrestarlos. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo la IA puede fortalecer y consolidar las instituciones democráticas? Esa es una buena pregunta. Creo que, además de la criptografía como ayuda contra los poderes centralizados, también está conectada a esto la IA. Esto implica que se pueden construir herramientas que permitan nuevos tipos de democracia inexistentes hasta ahora. Por lo tanto, la criptografía y la IA tienen el potencial de transformar la forma en que la sociedad se organiza y toma decisiones, abriendo así un mundo de posibilidades para la participación ciudadana y la gobernanza.
Entonces tal vez volver un poco a Ethereum, ¿verdad? Entonces, uno de los desafíos que tiene Ethereum, ¿verdad? Y Ethereum es agradable porque es como un arenero lúdico, ¿verdad? Y hemos estado hablando un poco sobre estas cosas pesadas como las guerras y los dictadores. Y en Ethereum al menos, lo peor que sucede es que las personas pierden dinero. ¿Es eso en Ethereum? Hay una necesidad de hacer actualizaciones de protocolo, y hay algunos tipos de actualizaciones de protocolo que son muy técnicas en la naturaleza, ¿verdad? Para actualizaciones técnicas se cree que los devs principales saben mejor. Confiamos en ellos y funciona, ¿cierto? Pero luego hay mejoras económicas, ¿verdad? El cambio de prueba de trabajo a prueba de participación fue un buen ejemplo. Gran ejemplo de eso. Y creo que hay otros ejemplos de esto, ¿no? Sí, por ejemplo, el diseño de la prueba de participación lleva a la centralización y se necesita cambiar, ¿verdad? O hay una necesidad de, por decirlo así, mejorar el protocolo realizando acciones que son muy incompatibles con versiones anteriores a corto plazo, ¿verdad? Cambios más controvertidos y que afectan directamente los intereses de las personas, ya que a nadie le molesta si agregas un nuevo opcode para una nueva curva elíptica, ¿verdad? Eso no perjudica a nadie. Esto hace que el protocolo sea más complejo, pero eso no preocupa a más personas, ¿verdad? Si los desarrolladores principales no saben si la comunidad aceptará una propuesta en particular, ¿verdad? Esto es una preocupación real, ¿verdad? Dentro de Ethereum a menudo se piensa que los desarrolladores principales son dictatoriales y tienen una agenda, pero suele ser lo contrario, ¿verdad? Tienes a estas personas muy amables e introvertidas que a menudo tienen miedo de hacer cosas porque piensan que la comunidad podría gritarles, ¿verdad? Con mejores herramientas de democracia digital en Ethereum para votaciones seca a gran escala y para identificar miembros de la comunidad, los desarrolladores tendrían más confianza para implementar cosas populares y sensatas. Esto generaría señales fuertes que darían confianza a los desarrolladores para implementar cosas populares y sensatas que antes no estaban seguros de hacerlo, ¿verdad? ¿Recuerdas a Steven Ordano de Decentraland, quien teoriza que la IA reducirá el costo del desarrollo a cero, ayudando a los usuarios a convertirse en desarrolladores en la comunidad Web 3? Es verdad, sí. Entonces creo que el aspecto de IA de esto es, uno es democratizar la codificación, sería súper increíble, ¿verdad? Luego, el otro objetivo es democratizar el consenso democrático, haciendo que el proceso de encontrar e identificar consenso sea accesible para todos. ¿Verdad que es importante lograr esto? ¿Cómo funciona el proceso en el que todos tenemos opiniones? La IA podría identificar potencialmente cuáles son las amenazas comunes, ¿verdad? Eso es lo que las personas construyen herramientas de IA para, y ese es un ejemplo de tecnología de IA que puede fortalecer las democracias. ¿Verdad? Eso es lo tipo de cosa que estoy muy a favor y sería increíble ver más de eso. ¿Cómo ves el panorama para Ethereum en 2024? ¿Qué está pasando? ¿Qué tienes en mente? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿A qué podemos esperar el próximo año? ¿Vamos a obtener una predicción de precio alcista para el próximo año? ¿Puedo adquirir mi vivienda o vamos a tener un año lleno de problemas? Sí, necesitamos que lo bombees para solucionarlo. Sí, de acuerdo. Y básicamente en los últimos 10 años he dicho que los principales problemas son la escalabilidad de prueba de participación, la experiencia de usuario, la seguridad y la privacidad. Y hemos tenido un éxito increíble en todos los proyectos. Correcto. Creo que con la prueba de participación hemos logrado la fusión y la prueba de participación es una realidad que podemos celebrar en la escalabilidad. En mi opinión, lo más relevante del año 2023 es la creciente seguridad de los rollups. ¿No te parece? Es un avance significativo que merece ser destacado. Entonces, para aquellos que no lo saben, los rollups son una tecnología similar a una minicopia de Ethereum que vive fuera de la cadena principal, pero publica datos en Ethereum y se beneficia de su seguridad al tiempo que logra una mayor escalabilidad al tener la mayoría de los datos fuera de la cadena. ¿Verdad? Si todos migran a rollups y Ethereum mejora la disponibilidad de datos, podrías alcanzar hasta 100.000 transacciones por segundo potencialmente. Correcto.
El problema es que los rollups son complejos desde el punto de vista tecnológico, ya que es necesario implementar todo el EVM, es decir, toda la lógica de los contratos inteligentes de Ethereum en este sistema que verifica dicha lógica en la cadena. ¿No es así? Entonces, básicamente tienes que crear un tipo diferente de cliente de Ethereum y eso es un programa grande y eso es muchas líneas de código. Si hay un error en el código y alguien deposita 10.000 ETH pensando que los están jugando en L2, podrían robar esos 10.000 ETH si hay un error en el código subyacente en el L1, ¿cierto? Alguien podría robar lo que se intenta hacer. En el L2. Debemos estar seguros de que lo que sucede en el L2 es seguro. Correcto. Debido a estas preocupaciones. La cosa que la gente llama L2S en la práctica son solo multisig. Correcto. Básicamente, tienes sistemas de prueba en desarrollo, pero solo 5 personas ejecutan los nodos para confirmar su funcionamiento, ¿verdad? Sí funciona, ¿verdad? ¿Y yo? No recuerdo si fue el año pasado o este año, pero tracé un plan para empezar a alejarnos gradualmente de eso y avanzar hacia una seguridad óptima. Definí 3 etapas: etapa 0, etapa 1 y etapa 2. La etapa 0 implica un multisig controlado por 5 personas, pero los datos se publican en la cadena para permitir que las personas ejecuten nodos. Haces cosas básicas que son propiedades básicas de una cosa que en realidad se supone que debe tener una cadena. La etapa 1 es que tienes un sistema de prueba real, ¿verdad? Tienes pruebas de fraude o CKs. Y los arcos son una de estas tecnologías que verifica que lo que está sucediendo fuera de la cadena se esté haciendo correctamente y en el contrato inteligente en la cadena. Aún tienes un mecanismo de anulación, ¿Verdad? El mecanismo de anulación tiene umbral alto, ¿verdad? En lugar de ser 50% es 75%, es 6 de 8 en distintos países. Entonces es como a medio camino, ¿verdad? Entonces como la etapa 0 es como necesitas el 50% del Consejo de Seguridad para anular lo que dice el código. La etapa 1 es el 75% y luego la etapa 2 es que el Consejo de Seguridad no puede anularlo. Correcto. La etapa 2 básicamente dice que la única vez en que el Consejo de Seguridad tiene permitido decidir es si el código está en desacuerdo consigo mismo. Sí, ocurre a menudo. Por ejemplo, podrías tener 2 implementaciones distintas de un sistema de prueba. Solo si están en desacuerdo, lo cual ocurriría si hay un error en una pero no en la otra, el Consejo de Seguridad decide cuál es la correcta. Correcto, el Consejo de Seguridad no decide lo que quieran, solo pueden elegir una opción, ¿cierto? La etapa 2 básicamente dice que si el código se está ejecutando correctamente, entonces solo estás confiando en el código sin ninguna duda. La etapa 1 dice, bueno, con un umbral del 75% puedes anularlo, y Arbitrum finalmente es en realidad la etapa 1. Correcto. Hay otros 2 que están muy cerca de la etapa inicial. Polygon y Scroll merecen muchos elogios por esto, pero aún no están completamente. Pero creo que en 2024 lo serán. Y en 2024 creo que incluso podríamos ver la aparición de la etapa 2 de CKOMS también. ¿Verdad? Y al mismo tiempo existe este EIP 4844 que básicamente aumenta la cantidad de espacio de datos en Ethereum. Esto les da más espacio a los rollups para poner sus datos de transacción. Entonces, con esas 2 cosas juntas, 2024 parece que será un año en el que la escalabilidad de Ethereum madure. Correcto. Increíble. Sí, en mi opinión es alcista. Alcista. El caso alcista. Sí, pienso que es realmente asombroso. Veamos. En cuanto a la seguridad, creo que hay 3 aspectos de seguridad de la billetera. ¿No te parece que es importante considerar estos aspectos para garantizar la protección de tus fondos? Uno de esos aspectos es mantener segura tu clave privada. Uno de esos aspectos es informar al usuario que básicamente le da al usuario una idea correcta de lo que es lo que realmente están aceptando cuando firman una transacción. Luego, tercero es asegurarse de que la info que un usuario recibe de la cadena sea segura. Saldo, precio actual de Uniswap, todas esas cosas, ¿verdad? Leer cadena correctamente. Los clientes resuelven la tercera luz, ¿correcto? Sí. Para la primera cuenta, la abstracción es la solución que he estado promoviendo porque te permite alejarte de depender de una sola clave para depender de muchas claves y potencialmente claves más seguras. Sí.
Recientemente ha habido un gran cambio hacia billeteras que usan claves en hardware confiable. La mayoría de nuestros teléfonos ya tienen módulos confiables. Es básicamente un sistema operativo más seguro y limitado dentro de tu propio sistema operativo. Incluso si tu teléfono es hackeado, tus claves podrían seguir estando seguras. Correcto. El problema es que estas claves en este hardware confiable utilizan un algoritmo de firma diferente, lo cual es un inconveniente. Correcto. Para usar estas claves, debemos alejarnos del enfoque con un tipo específico de clave y adoptar un enfoque donde la cuenta está protegida por código EVM. Y si te mueves hacia ese enfoque, básicamente puedes tener firmas múltiples, puedes tener claves y hardware confiable, puedes tener sistemas a prueba de quantum, puedes tener prácticamente cualquier cosa. Correcto. Así es como se mejora en el primero y luego en el segundo, que es asegurarse de que los usuarios entiendan lo que están firmando. Hay muchas billeteras alternativas mejorando en eso. Problema de UX, es problema de UX. Correcto. ¿Algún proyecto de billetera te interesa? Recientemente he explorado Ravi, que hace muchas cosas interesantes. Al firmar una transacción, simula los cambios que ocurrirán. Muestra el resultado de la transacción y los cambios esperados. Son muy útiles para prever los efectos de la transacción antes de confirmarla. Vas a perder esta cantidad de estas monedas, vas a ganar esta cantidad de estas monedas, y las personas pueden ver lo que probablemente va a suceder como resultado de su transacción. Hay alertas específicas para casos específicos. Uno de ellos es si estás operando en DFI y tu operación impactará el precio en más del 10%, ¿verdad? Operas tanto que tu operación hace bajar el precio lo suficiente para obtener menos del 10% del precio de mercado o más del 10% por debajo. Correcto. Y te advierten y tienes que hacer clic en la advertencia y decir algo como sí, entiendo que esto está sucediendo, ¿verdad? Cada vez que envías monedas a una nueva dirección, haz clic y di sí, entiendo, lo hago. Así que han realizado un trabajo bastante decente al llevar a cabo estas acciones y mejorar la seguridad de la interfaz de usuario, lo cual realmente aprecio y respeto. Espero que las carteras, como sector, experimenten una mejora significativa en los próximos años. Creo que también para cualquier desarrollador que esté escuchando esto, otro aspecto importante de esto es que creo que las billeteras son uno de esos espacios abiertos para que los desarrolladores no occidentales entren y tengan un gran impacto. Creo que la razón es que en general estos espacios son difíciles de acceder debido a la barrera del idioma. A menudo hay una barrera de comprensión tecnológica. Pero con el diseño de la billetera en particular, una de las cosas es que si estás en los Estados Unidos, generalmente sabes mucho más sobre criptografía sofisticada, cómo funcionan los polinomios de duodécimo grado, cosas sofisticadas. Sin embargo, la calidad de la experiencia es mucho mejor, especialmente en China y el sudeste asiático. Espero que también lo sea aquí en este lugar. Esperar en África también significa tener experiencia en cómo hacer cosas atractivas y funcionales para los usuarios. Los sectores exitosos en China son los pagos de los consumidores y las interfaces de usuario increíbles. Correcto. Y las billeteras son un espacio donde se necesitan interfaces de usuario mejores. Correcto. Tanto mejores interfaces de usuario para dar a las personas algo donde puedan entender cómo usarlo, como interfaces de usuario para proteger a las personas de intentos de engañarlos, básicamente. ¿Cómo? Eso es lo único en la criptografía, es como una batalla y necesitas construir interfaces de usuario que mantengan a los usuarios regulares. Y como esa área es un desafío, creo que representa una gran oportunidad abierta para los equipos de Argentina y América Latina para llevarlo a cabo, demostrar su potencial y destacarse en el campo. Tenemos buenos desarrolladores de billeteras aquí. Sí, y absolutamente correcto, así que animo mucho a las personas a trabajar en eso. Veo mucho progreso en los tres, ¿verdad? Ver el progreso en la abstracción de cuentas, en los clientes ligeros y en las billeteras con mejores interfaces de usuario. Correcto. Increíble. Sí. La privacidad es una tercera, así que obviamente Tornado Cash. Y todo eso sucedió el año pasado. Y este año yo y un par de personas más publicamos este artículo sobre piscinas de privacidad, que básicamente es un protocolo mediante el cual puedes mantener tu anonimato cuando participas en tu sistema de privacidad, pero demuestras que no eres uno de los malos.
¿verdad? La idea es imaginar un sistema tipo Tornado Cash con personas regulares que ponen su dinero y hackers de DeFi, ¿verdad? Y luego cuando retiras tu dinero lo que haces es presentar una prueba que dice que soy una de las personas, no voy a revelar cuál. Voy a revelar que aún no me he retirado porque debes evitar gastos innecesarios. Pero luego también voy a revelar que no soy uno de ellos. Personas en la lista. Persona en lista de direcciones sancionadas o hackers de DeFi o similares. Un tornado cash eficaz y cumplidor. Exacto. Es un cumplido, pero no de esa manera lamentable de puerta trasera donde la CIA podría ver todo lo que haces. Correcto. Entonces, esto es una de las cosas realmente fascinantes sobre esto. Recuerdo el papel. ¿Hay algún equipo desarrollando esto? Sí, proyectos de privacidad ya lo usan. El ferrocarril XYZ también lo está utilizando. Nocturne ya lo está usando. Hay un par más que se están construyendo. Sí, hay proyectos que ya están utilizando este tipo de tecnología. Y parece ser que la privacidad viable está volviendo, lo cual creo que es realmente asombroso y emocionante a la vez. Mencionaste brevemente durante la entrevista la guerra en Ucrania. Quería mencionarlo. ¿Cuál es tu impresión sobre lo que ocurre allí? Zelensky estuvo recientemente en Argentina. ¿Cuál es tu opinión actual sobre eso? Conozco este asunto de cerca. Tu corazón y tu significan, desafortunadamente. Es como entrar en este tipo de conocimiento estilo de la Primera Guerra Mundial, una larga lucha, poco saludable de muchas maneras. ¿Verdad? Es insalubre por las muertes de la gente. Creo que es algo poco saludable para el espíritu humano porque hay este efecto, como sucedió también en la Primera Guerra Mundial, donde en los primeros meses, si tienes una buena causa, la gente está emocionada y hay un espíritu de unión para defender. Podrías pensar en ello como defender a la nación. Podrías pensarlo como defender la libertad, defender la civilización. Exactamente, lucha por la paz. No obstante, a medida que las cosas se prolongan, esa situación parece desvanecerse y más personas están experimentando sufrimiento y dificultades. ¿Verdad? Y cómo es, y cómo es, y cómo es. Definitivamente hay muchas personas que están sufriendo mentalmente. Las bajas definitivamente se están acumulando cada vez más. Y creo que el país definitivamente valora y se beneficia enormemente de todo el apoyo externo que está recibiendo en estos momentos tan críticos para su desarrollo y crecimiento económico. Y definitivamente hay personas que temen que Occidente tenga este tipo de situación en la que todos se emocionan por lo que está sucediendo actualmente, y mientras lo que está sucediendo actualmente sea Ucrania, eso es beneficioso para Ucrania. Sin embargo, la gente se distrae cuando se trata de Israel y Gaza o cuando se trata de otros asuntos. Y eso simplemente hace que sea fácil olvidar y rendirse en silencio. Y creo que es importante recordar que los conflictos continúan, el 18% del país todavía está bajo ocupación y realmente no es un buen lugar para vivir. Hay que tener en cuenta que la situación actual es complicada y no podemos ignorarla. Y creo que deseamos paz. Sin embargo, lo esencial de la pieza es que necesita ser una pieza duradera, ¿no es cierto? El problema es que Putin es muy hábil en la mediación de conflictos y promoción de la paz. No es duradero, es solo una oportunidad para que él se prepare para la segunda ronda. Como esto sucedió en Georgia, esto ocurrió en Chechenia, esto también ocurrió en Ucrania, también. Hasta cierto punto con Crimea. Exactamente. Y ya sabes, sea cual sea la pieza, debe ser una pieza que genere confianza en los ucranianos, asegurando la seguridad del país y la protección de sus libertades. Además, es importante crear un entorno propicio para que los extranjeros puedan invertir, establecer asociaciones y trabajar en el país. Esto es especialmente relevante considerando que Ucrania tiene uno de los PIB más bajos de Europa. Es fundamental que se tomen medidas para mejorar la situación económica y promover la confianza tanto a nivel nacional como internacional. Y hay una oportunidad para que tenga un camino fuera de eso. Lo que hizo Polonia en los últimos 30 años es impresionante. Polonia pasó de ser un país soviético pobre a ser casi tan rico como Japón. ¿Verdad? Y hay una oportunidad para que Ucrania lo haga. Pero para eso deben existir las condiciones para crear riqueza. Gran parte es la confianza de que el país no será zona de guerra y el 20% restante no será reconquistado en una década. Y eso es algo que Ucrania realmente necesita. Y así creo que realmente aprecian que Milway se defienda por ellos.
y aprecian que Estados Unidos y los países occidentales continúen defendiéndolos y brindándoles apoyo en la medida en que lo necesiten. Es importante para Ucrania saber que tienen el respaldo de sus aliados en estos momentos difíciles. Creo que es un lugar increíble con muchas personas increíbles, incluyendo muchos desarrolladores de criptomonedas asombrosos. Argentina apoyará a Zelensky y Ucrania. Siempre serás bienvenido aquí. Cuenta con nuestra solidaridad. Seguro. Vitalik, ha sido un verdadero honor tenerte visitándonos aquí en esta última frontera. La última frontera. La última frontera. La última papá. frontera. Realmente ha sido una edición histórica. Sí. Yo personalmente quiero agradecer a todo el equipo que nos ha acompañado, a la gente de Filonews, a nuestros auspiciantes, a todos los auspiciantes que hemos tenido a lo largo del año, Globant, Mercado Libre, Ripio, todos los que nos han ido acompañando. No hubiéramos llegado acá si no fuera por el esfuerzo de toda la comunidad, todo el ecosistema Web3, el ecosistema tecnológico del capitalismo tecnológico nacional, a todos ustedes, los que nos están viendo, los militantes del saber. Sí. Este es un programa que lo hacemos para diseminar conocimiento, para abrir cabezas y para soñar el futuro. Sí, somos militantes del saber. De vuelta, la verdad un orgullo y un honor estar acá con vos, Vitalik. Y creo que te esperamos en diciembre del año que viene, ¿no? Lo hacemos una tradición, Vita. Sí. Muchas gracias por venir. Amigos, this has been the final frontier. See you next year. Thank you for being there. Aguante los militantes del saber, the knowledge fighters of the world, unite. Nos vemos el año que viene. NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible. Tú me hablaste de Web3 y yo no te escuché. Crucé la